Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra quinta semana de clases. En esta semana número 5 trabajamos en la unidad número 2, Diseño de Base de Datos Relacionales, y vamos a seguir trabajando en el tema número 2, Modelo Relacional. Para el día de hoy vamos a revisar dos subtemas dentro de este mismo tema. El objetivo es el mismo de la semana anterior, es diseñar base de datos para satisfacer los requerimientos de la organización, y el resultado de aprendizaje va en la misma línea también, que especifica entidades, atributos y claves primarias, respetando normativas, en especial la parte de la normalización, y los estándares que permitan trabajar sobre un modelo de base de datos corporativo, ilustrando las relaciones existentes entre las entidades pertinentes. Recordar que nosotros estamos trabajando en una asignatura ya en este momento muy práctica, donde el objetivo de esta parte es construir un modelo de base de datos. Ya dimos una explicación bastante amplia de lo que tenemos que hacer al momento de trabajar un desarrollo de software, y esto va alineado a lo que tiene que ver con el proceso de diseño de base de datos. Se explicó en la clase anterior que lo más complejo de un proceso de construcción de software es el diseño. Y dentro del diseño, el diseño de la base de datos como tal. Y eso es lo que nos ocupa en esta parte del curso. Los temas que vamos a ver, o los subtemas serían, porque el tema es modelo relacional, vamos a ver ahora el modelo entidad-relación, y de allí ya vamos a ver el modelo lógico de datos orientado a objetos. Entonces aquí vamos a seguir trabajando en lo que es el modelo relacional, ¿no? Entonces, vamos ahora, empecemos por el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación no es otra cosa que un esquema, una forma de diseñar o de esquematizar, dibujar, si así se lo puede decir, una base de datos. Cuando nosotros trabajamos en el modelo de entidad-relación, hay dos conceptos bien importantes. Y aquí nos vamos a demorar lo que sea necesario para poder interactuar con ustedes y que quede claro estos dos conceptos. El primero es el de la cardinalidad mínima y de la opcionalidad de una relación. Para esto, hago un paréntesis y recuerdo los elementos en el modelo de entidad-relación, cuáles eran: la entidad, los atributos y las relaciones. Son los tres elementos fundamentales cuando usted está construyendo un modelo de datos. Entonces, revisemos lo que tiene que ver con una nomenclatura que usted la puede encontrar en algún texto. Cuando hablamos de una relación opcional, tiene la O, y cuando hablamos de una relación obligatoria, estamos hablando de un asterisco. Es más, así cuando estamos construyendo en la aplicación que vamos a trabajar, así se deja un símbolo al lado de cada uno de estos atributos, ¿sí? Para indicar que es obligatorio o es opcional ese elemento. Nosotros pudiéramos aquí tener en cuenta que si tenemos la entidad cliente por un lado, como lo tenemos acá a la derecha, y acá tenemos la entidad que se llama cuenta, hablemos de un ambiente, puede ser en una empresa que se dedica a la comercialización y da créditos, o si pudiera ser también de un banco, donde está el cliente y las cuentas. Entonces, una relación
podría describirse de esta manera. Dice, un cliente puede ser titular de una cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Un cliente puede ser titular de una cuenta. Pero en cambio, si vemos algo obligatorio, lo leemos del otro lado, decimos que una cuenta debe tener un cliente titular como mínimo. ¿Sí? Usted bien pudiera tener una cuenta con otros parámetros y entonces cambiaría. Pero al menos siempre usted debe tener un cliente. Usted puede tener clientes que no necesariamente tienen cuenta aún. Simplemente lo tiene allí aperturado el cliente. Por el otro lado, en cambio, si usted ya tiene una cuenta, esa cuenta es imposible que esté sin cliente. Entonces, ojo con lo que usted tiene al momento de leer una relación cuando hablamos de la opcionalidad. ¿Por qué? Aquí tiene la palabra puede y acá tiene la palabra debe. Entonces, no confundir eso. Y en las relaciones de los procesos de negocio siempre va a estar presente esto. O debe o puede estar presente esa relación. Ahora hemos ilustrado algo sencillo. Nosotros también dentro de las relaciones tenemos un tipo de relaciones que se llama reflexivas. Son relaciones en las cuales usted tiene una relación con la misma entidad. Usted tiene, por ejemplo, una entidad que se llama empleado, donde están todos los empleados, la lista de empleados. Esto Juan, José y todo lo demás. Pero resulta que es normal que dentro de los empleados existan jefaturas. Y entonces usted tiene que un empleado que es gerente dirige a otros empleados, o un empleado que es jefe dirige a otros empleados. Entonces, un empleado tiene relación, que en este caso sería delimitado por la palabra o por la relación dirige. ¿Dirige a quién? Dirige a uno o más empleados. Así podría ser, ¿no? Entonces, en el R clásico, que nosotros es donde vamos a trabajar, así debería ser esta simbología. Si hablamos con notación UML, que tal vez en algún profesor, en alguna asignatura les ha hecho trabajar, esa relación se podría escribir de esta forma. ¿Sí? Si usted tiene una lista, una tabla de personas, y donde están N personas, pero a su vez usted quiere guardar la relación de afectividad o relación, ya está casado, ¿con quién? Eh, bien, entonces la cardinalidad, perdón, la relación estaría consigo mismo y sería de esta forma, ¿no? Y bajo aquí se leería es uno y solo una persona, porque no conozco ningún país bueno, no sé cómo será ahora que hemos escuchado tanto del Mundial de Qatar, pero al menos en nuestro país una persona está casada con una y solo una persona. Así sería la relación que se lee. Por eso aquí el simbolito significa de una. ¿Sí? Y acá también está uno y uno en la notación UML. ¿Ok? Entonces, una persona está casado con una y solo una persona. Bien. Cuando hablamos de los atributos en el modelo entidad-relación, debemos conocer los tipos de atributos. Y para ello
nosotros tenemos dos opciones al comienzo: atributos compuestos versus atributos simples. Los atributos, en esencia y por definición, el trabajar con base de datos, deben ser atómicos. Entonces usted tiene una dirección, por acá tiene el calle, el municipio, el código postal y la provincia pudiera ser. Las direcciones deberían separarse para así poder hacer mejor procesamiento de datos cuando a usted le toca trabajar. El nombre mismo, cuando usted tiene, por ejemplo, el nombre de un empleado, de un estudiante, jamás va a poner el campo nombre y allí tiene los dos apellidos y los dos nombres. Es mejor tener atributos atómicos que se puedan procesar. Y la recomendación es ponga apellido, nombres. Algo extremadamente atómico, yo lo vi hace ya más de 20 años, en un sistema que me tocó implementar, un sistema de nómina en una de las empresas que yo trabajaba, donde un sistema de nómina tenía el nombre dividido en 4 atributos o 4 campos. Ya sabemos que cuando hablamos de un modelo lógico o un modelo conceptual, estamos hablando de atributos. Cuando trabajamos ya en un modelo físico, eso se convierte en un campo, ¿sí? Entonces acá yo vi que en ese sistema de nómina tenía primer apellido, primer nombre, segundo nombre. O sea, atómicos los atributos al extremo, en el caso del nombre. Un atributo también, dentro de los tipos, tenemos atributos monovaluados y atributos multievaluados. El atributo monovaluado es aquel que tiene un único valor para una entidad particular. Por ejemplo, nombre, solo el nombre. Si estuviéramos hablando de un multievaluado, estás poniendo el nombre y alguna otra cosa más. Entonces son atributos multievaluados. Lo importante es tener atributos monovaluados, ¿sí? Y algo que yo ya les había conversado en la clase anterior, incluso se asignaron puntos por allí, usted tiene atributos almacenados versus atributos derivados. Un ejemplo de atributo derivado es la edad de una persona. Eso no se almacena, la edad nunca se almacena porque la edad varía con el paso de los años, con el paso del tiempo. Entonces jamás usted debería tener un atributo almacenado para la edad. Lo que tiene que hacer es crear un atributo que se llame fecha de nacimiento, ¿sí? Y a partir de la fecha de nacimiento, ya el sistema procesará la edad de acuerdo a la fecha en que se encuentra. Así de sencillo es esto. ¿Ok? Un elemento adicional a lo que ya vimos, que era la entidad, el atributo y las relaciones dentro de los modelos de entidad, dentro del modelo de entidad-relación, son las claves. Las claves. Y acá hay una definición de clave. Clave, ojo, que clave no es un solo atributo. Puede ser uno o más. Por eso acá la definición es el conjunto de atributos que permiten identificar de manera unívocamente a una entidad dentro de un conjunto de entidades. Si yo tengo, recuerda la nomenclatura que yo le di la clase anterior para la consulta que les hice, yo tengo la entidad que se llama cliente y vale el momento para acordarnos de la definición que le dije al momento de nombrar las entidades. Por favor, las entidades, nómbrelas de preferencia, todas con mayúscula,
y en singular. No se pone clientes, aunque yo sé que hay almacenados clientes, pero ya eso viene dado por cada uno de los registros de las filas de esta entidad o tabla cuando sea modelo físico, ¿sí? Entonces, no se pone clientes, se pone cliente. Y tiene los siguientes atributos. Tiene cédula, nombre, apellido. Que la cédula representa de manera unívoca a un cliente dentro de una entidad. Sí, porque no hay cédulas repetidas. Es poco probable que también la combinación nombre-apellido se repita, aunque sí hay condiciones bajo ciertos parámetros que esto se puede caer y no va a haber algo único, porque puede haber dos personas que tienen el mismo nombre, los mismos dos apellidos. Ya yo les cuento una anécdota. A mí me pasó algo importante porque mi nombre es Richard Iván Ramírez Anormaliza. Yo fui ayudante cátedra de una asignatura de programación y a nosotros nos pagaban. No me acuerdo cuánto, pero nos pagaban. Y en su momento yo no fui a dejar la cuenta para que me depositen los valores del semestre y yo dije, ya cuando termine el semestre yo voy a cobrar todo de una sola. Cuando yo voy a cobrar, resulta que me dicen, a ver, usted, usted ya se le pagó, usted, Richard Iván Ramírez, de Ciencias de la Tierra. Yo le digo, sí, yo soy Richard Iván Ramírez, pero yo no soy de Ciencias de la Tierra, yo soy de computación. Y entonces, y aquí dice, mire, si aquí está firmado, usted ya cobró, no le podemos pagar. Cuando revisan, ahí a Richard Iván Ramírez Palma, de Ciencia de la Tierra. O sea, era a otra persona, por no poner todos los apellidos, los nombres completos, le habían pagado. Le habían pagado lo de Ciencias de la Tierra más lo de computación. Pensaron que era el mismo estudiante. Yo no cobré ese semestre, pero me encontré con una de las personas más honestas que he encontrado en mi vida y fue este señor, y quien luego ya después se lo llamó y él dejó sus papeletas con su libreta de ahorro para que yo retire los valores de todo el semestre que le habían pagado por error a él. Y dice, no, yo vi que ese dinero no era mío y sabía que me iban a llamar y yo sé que no es mío, venga y retire. Eso pasó en el año 1994, si mal no recuerdo. Por cosas de la vida, alguna vez dando una asesoría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, di una conferencia a profesores y en esa audiencia me encuentro al profesor Richard Iván Ramírez Palma, en el año 2012, algunos años después. Por fin lo conocí en persona y ahora es mi gran amigo y colega porque también es profesor incluso. Bueno, eso como para aclarar de que no necesariamente los nombres y apellidos pueden representar de manera única a una entidad dentro de algo como clientes, empleados, estudiantes. Entonces nosotros acá tenemos los tipos de claves. Las claves, ¿cuáles pueden ser? Una clave candidata, ¿sí? ¿Qué es una clave candidata? A alguna clave que con un número mínimo de atributos representa de manera única a un elemento, a una instancia dentro de esa entidad. Candidata, ¿por qué? Porque todavía no se ha decidido que esa es la clave primaria. Si hablamos de una entidad, por ejemplo, ustedes, la entidad estudiante, usted tiene un número de matrícula que es único y tiene su número de cédula y bajo ciertos parámetros, obviando la explicación allí que se pueden repetir, pudiera ser que también tiene la otra clave candidata que es la combinación nombres y apellidos. Y si no, nos quedamos solo con las dos, ¿no? Cédula y el número de identificación que tiene dentro de la universidad, número de matrícula. Al menos donde yo me gradué teníamos una matrícula que era similar a la cédula con un código verificador y todo lo demás. Acá también algo existía, ¿no? Entonces, pero son dos claves candidatas.
que representan de manera única a una instancia, a una entidad, perdón, a registros dentro de una entidad. Pero cuando ya hablamos de la siguiente clave, ¿sí? La clave primaria, ¿sí? Que en las simbologías, en algunos modeladores de base de datos se lo pone, si este es el nombre del atributo o los atributos, se le pone el signo de numeral para indicar que esa es parte de la clave primaria. Entonces, la clave primaria es la clave candidata para elegir o identificar de manera unívoca a un registro dentro de una entidad. Entonces yo digo la cédula o el número de matrícula. ¿Qué condiciones usted debería tener para elegir ese atributo o que van a ser la clave primaria? Y aquí yo abro y empiezo el diálogo. Y la convierto un poco práctica una vez que termine la clase, para que no estemos muy aburridos acá. Entonces, pero para ello, demos la definición de lo que son las claves alternativas. La clave alternativa es cualquiera de las claves candidatas no elegidas como clave primaria. Si yo elegí que matrícula es la clave primaria, entonces el número de cédula en la tabla estudiante sería la clave candidata. Entonces yo voy a venir acá, me voy a pasar al entorno donde estamos y yo voy a preguntar. Y vamos a aprovechar esta herramienta que tenemos ahora y voy a lanzar una encuesta para ver qué tan estamos en la clase. Y yo digo, en la entidad estudiante, la entidad no, cojamos la entidad proveedor. Proveedor, que tiene los atributos que estoy poniendo entre paréntesis acá. RUC, ID de proveedor, la razón social, dirección, y por allí nomás. Dirección, pongámosle cupo. Dirección, o no, pongámosle teléfono. Email. Tengo allí, ustedes aún no creo ven, sí están viendo lo que estoy con la construcción, es posible que no. Entonces yo le voy a poner acá, que usted me diga cuál sería la clave primaria. Y yo le voy a dar las opciones y usted vota. Y ya luego que voten, yo vengo a preguntarle a alguno que haya votado por una por otra, ¿por qué? Le digo, ¿cuál debería ser la clave primaria? Yo sé que aquí campos únicos tengo. En opción 1, yo tengo aquí el RUC, es único. Tengo RUC, algo que también es único, el ID de proveedor. Y algo que también es único es la razón social. Eso no te validan incluso hasta cuando creas en la super de compañías, que dice que es único. ¿Ah? No te dejan poner dos razones sociales similares.
Razón social, ¿qué más puede ser algo único allí? Yo creo que con esos tres. Ya, listo. Y entonces ahora yo les digo, por favor, voten. Se supone que en el panel ustedes a la derecha tienen una opción para poder votar. ¿Cuál de esas ustedes creen que sería la clave primaria? Por favor, necesito la votación de todos. Tenemos ahí unos minutos para eso. Tomémonos un par de minutos. Adelante. Por favor, necesito la respuesta de todos, porque de lo contrario significa que no estamos acá en clase y voy a proceder, como habilité para ver quiénes son los que votan. Por favor, necesito la respuesta de todos. Por ahora tengo solo 22 votos y tengo conectados 33 personas. Así que por favor, necesito la votación de todos para en función de eso construir el resto de la clase. Sí, sí, dígame. Aquí a la derecha usted tiene un panel, por favor, a sus compañeros que allá le orientan. Aquí a la derecha usted tiene donde está el triangulito, el triángulo y el círculo más el cuadrado. Ahí debe haber una opción que usted le da y dice encuesta o contestar encuesta. Por allí debe estar. Vamos, faltan 10. A ver, tengo alguien que ha levantado la mano, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Eh,
puede expresar su inquietud. Mira quién te dio ese chupete. Perfecto. Bueno, hay ahí estudiantes que no creo que están presentes acá, dejan una conexión abierta. Tenemos 27 votos de 31, pero esto ya nos permite construir el discurso que falta, al menos en esta parte de la clase. Nosotros vamos a venir acá a la presentación donde estamos trabajando, ¿no? Dice, la clave primaria elegida para identificar unívocamente de las distintas entidades de un tipo. Entonces, nosotros ya tenemos allí que había más de una opción para poder identificar de manera única dentro de esa entidad. Pero al momento de elegir cuál es el mecanismo que debería seguir usted, debería elegir a la que ocupe menor espacio de almacenamiento, la que tenga menor longitud. Y por lo general, si revisamos las claves generadas como ID de empleado, ID de profesor o ID de cualquier cosa, son creadas por programación dentro del mismo sistema y casi siempre no son muy largas. En cambio, el RUC sí tiene una longitud de 13 dígitos. Entonces vamos a ocupar 13 espacios, 13 caracteres, lo cual al momento de crear un índice, que es un índice, un elemento de base de datos que ocupa almacenamiento, mientras más ancho en espacio es el atributo o campo, va a ocupar más almacenamiento en disco. Por lo tanto, quienes eligieron que el ID de proveedor debería ser la clave primaria, es lo acertado. ¿Sí? Tenemos acá 20 que la idea era que participen así, para la explicación que estoy dando, les quede ya más claro cómo elegir la clave primaria cuando ya le toque modelar su base de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a esto? ¿Alguna duda? No, perfecto, avancemos entonces. Eh, claves en una relación. Dice, las claves son las que nos permiten diferenciar entre sí las entidades y son las claves nos vienen a permitir hacer las relaciones. Y cuando hablamos de las relaciones, vamos entrando a algo que se llama la cardinalidad de una relación. Y la cardinalidad de una relación implica de cuántas entidades, de cuántos elementos de una entidad se relaciona respecto a los elementos o registros o filas de otra entidad. Y esa cardinalidad la tenemos de la siguiente manera. Tenemos relaciones muchos a muchos. ¿Sí?
relaciones uno a muchos y relaciones uno a uno. ¿Sí? Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ya hablando de una simbología que se utiliza en el modelo de entidad-relación. Estamos trabajando. ¿Sí? Cuando tenemos estas patitas que están acá como que salen unas flechitas, 3, aquí tenemos de empleado al área, dice. Ya tenemos algo sencillo, ¿no? Este es un modelo sencillo donde tenemos área o departamento, pudiera ser aquí. Y tenemos acá gerente y acá tenemos empleado. Para este caso, ¿sí? Se ha definido de esta manera este proceso de negocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que un gerente puede, así se lee, administrar a una y solo una área, así se lee. Entonces, uno a uno. Un gerente a un área o un departamento. Por otro lado, tenemos que un área o departamento, aquí dice, cuando está de esta forma, dice, debe tener uno o más. Esto se lee así, uno o más empleados. Y si lo leo de acá, de esta forma, digo, un empleado debe, porque siempre cuando se lee una relación, escúcheme bien, cuando se lee una relación, se hace de esta forma. Uno respecto al otro lado. Yo digo, un empleado no se lee así, que varios empleados trabajan en un área, no. Siempre se lee un empleado trabaja en una y solo un área. Si leemos desde área hacia empleado, se lee de la siguiente manera. Un área o departamento, ¿sí? Puede tener uno o más. Aquí no se lee nunca muchos. Se lee uno o más empleados. ¿Sí? Si vemos por el lado de acá. ¿Puedes volver a repetir esa partecita? Ya, no te preocupes, lo voy a repetir y si no, tranquilo que ya luego retrocedemos el video y lo volvemos a poner. No te preocupes. Por eso lo estoy haciendo muy calmado y esta parte práctica es muy importante que les quede bien definido. No pueden confundirse de aquí en adelante porque ya luego vamos a entrar hoy mismo a diseñar un modelo, a construir un pequeño modelo y habrá que leerlo. Perdón. Repito entonces. Cuando hablamos de la cardinalidad de una relación, sabemos que puede tener uno a uno, muchos a muchos y uno a muchos. ¿Ya? La simbología de la siguiente manera va. Si yo leo desde área, yo aquí pongo en contexto lo que tengo modelado acá. Tengo un pequeño fragmento de un modelo de donde tengo áreas o departamentos, tengo los empleados y los gerentes de una empresa. No tengo más. Entonces yo por acá tengo una entidad que se llama área. Ojo, ninguna entidad está puesta con singular, con plural, perdón, todas están en singular. Yo tengo la entidad área, tengo la entidad gerente y tengo la entidad empleado. Sí. Y yo ahora tengo acá una simbología. Cuando yo tengo algo así como esto, si se dan cuenta, aquí donde dice área, cuando tengo los doble rayitas, eso se lee debe. Cuando leo lo de que está acá, eso se lee puede. Mire, solo está un simbolito aquí, un círculo. Esto significa opcionalidad. Eso se lee puede. Y es puede, y acá es puede, y acá es puede. Cuando tengo así, rayado, si en vez de esto, este círculo aquí, estaría una flecha, una rayita,
No sería puede, se debería leer es debe. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a leer. ¿Sí? Siempre empecemos diciendo un registro o una fila de una entidad respecto a la otra. Entonces yo empiezo por aquí. Yo digo, un empleado. ¿Qué debo decir? ¿Debe o puede? Hice una pregunta. Levante el micrófono y diga. Puede. Cuando vamos a leer, estamos leyendo aquí siempre uno de estos y leemos. Según lo que te dice, se puede. ¿Sí? Dice. Pero lo que tenemos que leer es, por un lado, siempre va a ser uno y hay dos condiciones, hay dos temas en la relación, que son la cardinalidad y la opcionalidad. La cardinalidad, usted la lee desde aquí. Diciendo, empezando con siempre uno. Y después ve acá, completa la cardinalidad acá. Y entonces aquí es un empleado trabaja en una y solo un área. No le he puesto todavía si puede o debe. Eso es lo que estamos conversando ahora. Y ahora, en función de la regla del negocio y la lógica, ¿qué es lo que nos dice? Un empleado puede trabajar en una y solo un área o debe trabajar en una y solo un área. La respuesta correcta es debe trabajar. Debe. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted está leyendo la opcionalidad de acá. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos aquí en este mismo sentido, y yo ahora le digo vamos de aquí, de empleado, de área a empleado. Siempre se dice un área. Un área tiene uno, por acá se lee uno o más empleados. Yo le diría, eso es puede o es debe. Es puede, ¿correcto? Entonces, cuando está leyendo, siempre va uno aquí y lee es lo que está acá. La cardinalidad y la opcionalidad. ¿Sí? Vamos una vez más. Entonces yo digo, un empleado, pero un área, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué debo poner? ¿Qué debo decir? ¿Debe o puede? Acabamos de leerlo. ¿Qué es lo que debería tener? Medio complicado, ¿no? Vámonos por la más fácil. Vámonos, creo que me fui por la más compleja. Vámonos por la de acá. ¿Sí? En esta aquí es muy sencilla, porque tiene opcional a ambos lados. Entonces aquí se lee puede. Sea que donde lo lea, se lee puede. Entonces yo digo aquí, un gerente, y está con puede, porque está opcional a ambos lados. Un gerente puede ser, pero así está, pero en la práctica no debería ser así, pero el dibujo me dice eso. Un gerente dice puede dirigir una y solo un área. Lo correcto sería ser debe dirigir una sola y sola área. Si yo leo lo de acá, dice un área es manejada por uno y solo un gerente, porque esta relación es uno a uno. Si nos vemos por acá, yo digo un área, si un área debe tener uno o más empleados. Perdón, un área puede tener uno o más empleados. Y un empleado, le acá leo, dice, debe pertenecer a una y solo un área. Creo que ahí ya no se va a perder y si no, repetimos la parte que nos corresponde, donde aclara cuando veamos la clase ya en manera asíncrona.
Algo interesante y que está puesto acá, que lo he ubicado como una nota final, es que por cada clave foránea siempre va a haber una clave primaria. ¿Por qué? Porque es la que permite que la relación exista. Porque debe haber un atributo común para que las dos entidades puedan relacionarse. Porque de lo contrario, ya en programación o cuando le indica al motor de la base de datos, él cómo va a saber cómo desde aquí tengo aquí empleado, tengo el ID del empleado y el nombre del empleado. No tengo nada más y tengo el ID del área. Aquí no está la descripción del área. ¿Dónde está la descripción del área? Acá está el nombre del área. No debería yo poner aquí el nombre del área del empleado. Eso sería una redundancia de datos. Pero ¿cómo yo me voy para acá? Es con este ID, con esta clave, con esta relación, yo vengo acá, ID de área, y ahí saco el nombre del área. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, a eso es lo que se refiere este apartado, esta nota que he colocado aquí, que dice, por cada clave foránea, dice, siempre va a haber una clave primaria. Entonces, aquí vale mucho este gráfico para explicar. ID de área se conoce con el nombre de clave foránea. ¿Por qué? Porque no es propio de esta entidad, es de afuera, es foránea. Y acá en área, aquí sí es propia de esta área, y es más, aquí está subrayada, es clave primaria. El ID de área es clave primaria. Entonces, para poder llegar aquí a área, tienes que venir con el ID de área, y por eso es que tienes acá ID de área. ¿Sí? En el caso de, aquí vas a almacenar todos los gerentes. Aquí solo guardes el ID del empleado y el bono y el estado que pueda tener, el cargo que pueda tener. ¿Sí? Si quieres saber el nombre del empleado, como hay una relación 1-a-1 también, y la relación que está dada aquí, ¿sí? Es los gerentes. Si es gerente, está aquí el ID del empleado, nada más, con el bono o el sueldo de gerente más un estado. Y es una relación 1-a-1. Pero aquí, esta entidad que la tenemos aquí, gerente, tiene ID de empleado como clave foránea y clave primaria al mismo tiempo. Porque como sabe, según la dirección de la flecha, acá está la descripción del nombre. Y está también aquí como clave primaria. Y esta ID que está aquí es el que guarda relación con el ID de empleado que está acá, que es el nombre, el ID del empleado, que es gerente de esa área. Este ID de empleado que está aquí no se refiere al ID de empleado que está acá en empleado, se refiere solo al que está acá, que coincidentemente van a estar iguales, ¿no? Usted quiere sacar este ID, quiere saber el nombre del empleado, puede también venir de manera directa acá a esta entidad. ¿Alguna pregunta? Porque ahí con la explicación que di, ahora pudiera haber salido más inquietudes. ¿Alguna duda? Por favor. ¿Inquietudes? Muy bien. Repetimos lo último, ¿sí? Siempre las entidades deben tener una clave primaria. Empleado, clave primaria, ID de empleado. Área, clave primaria, ID del área. Gerente, coincidentemente, aquí también se ha puesto como clave primaria ID de empleado. ¿Pero por qué? Porque guarda una relación de uno a uno con la entidad de empleado. Para no crear otra entidad gerente, y aquí poner el nombre del gerente, entonces es más eficiente crearlo de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque usted empleado tiene más atributos, no solamente los que pongo ahora. Y si yo tuviera esto,
todos esos atributos de empleado, yo también se los pondría acá a gerente. Entonces vamos a tener dos estructuras que son parecidas, solo que una es para empleados, otra es para gerentes, pero el que es gerente también es empleado, y entonces por eso se llega a un modelo como el que tenemos en este momento. ¿Sí? Y para poder enlazarse entre cada una de estas entidades, debe haber un campo común, y ese campo común obedece a que en algún lugar está la clave primaria, y para que guarde relación con esa entidad que quiere relacionarse, debe tener y arrastrar esa clave para acá. Cuando utilicemos el modelador de base de datos, que será la próxima semana, ya allí ya no vamos a darnos cuenta que solo arrastramos con la flecha y automáticamente el modelador me pone y arrastra los atributos. Ok, avancemos. Aquí aparece un nuevo concepto de que son las entidades fuertes y las entidades débiles. Una entidad fuerte es si la existencia o la ocurrencia de dicha entidad no guarda relación con ninguna otra, o ya debe existir por sí sola. Caso contrario, se dice que esa entidad es una entidad débil, que está condicionada o subordinada a la existencia de otra. Yo en la clase pasada expliqué, sí, avanzo un poco más y les vuelvo a tomar la lección del día de la semana anterior a ver qué tanto han revisado la clase. Por cierto, yo tengo clases grabadas de ustedes y yo reviso las estadísticas de cuántas reproducciones tienen las clases grabadas para saber si usted está revisando. Y debería haber más reproducciones que la cantidad de usuarios conectados o matriculados a una asignatura. Y en función de ello yo veo, vea, esta no la ha revisado nadie, de aquí sacamos el examen, porque nadie revisó esta parte de la clase. Así que revisar todas las clases, y si no tiene alguna oportunidad de estar conectado sincrónicamente, revise la clase grabada. Acá hay otra situación, dice, dependencia existencial. Si se elimina una ocurrencia del tipo de entidad fuerte, habrá que eliminar toda la ocurrencia del tipo de entidad débil que depende de ella. Eso se llama como integridad referencial también, y que se debe manejar para que la situación que usted está modelando sea consistente. ¿Sí? Entonces, si usted tiene algo como lo que tengo acá, yo tengo aquí, por ejemplo, una entidad que se llama artículo y otra entidad que se llama columna. En la columna yo tengo el ID, yo tengo, que está el tipo de datos incluso, tengo el título, ¿sí? Y luego, básicamente tengo eso. Tiene la columna donde tengo el título. La columna es de diario, ¿no? Y yo por acá tengo lo siguiente. Tengo un ID para este artículo. Los artículos que tengo en una columna. Una columna puede tener, según esta simbología, uno o más artículos. ¿Correcto? Y acá tengo el nombre, el título, la descripción. Y estos de acá son parámetros informativos de la estructura física que tiene la base de datos, porque este es un modelo, este fragmento de modelo es un diseño físico, porque ya tiene incluso los tipos de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le hago una pregunta. ¿Cuál de las dos entidades es la entidad fuerte y cuál es la entidad débil? Contésteme en el chat para saber cuál estamos. Según la definición que tenemos acá, una entidad fuerte es aquella que puede existir por sí sola y la entidad débil es aquella que está condicionada a que exista la otra primero para yo poder existir. Entonces yo necesito ahora igual cantidad de respuestas en el panel que me digan cuáles son de las entidades. Yo tengo dos entidades. Artículo, si es fuerte, le pone fuerte. Si es columna fuerte, le pone fuerte. Y si es, ¿sí? Entonces, acá me han puesto que artículo es fuerte. Necesito dos líneas o una mi línea. Correcto. Así como ha puesto Jefferson, por favor, necesito el resto, la respuesta de todos.
Fuerte es artículo y débil es columna. Yo les pongo la gráfica para que ustedes puedan identificar. Así que damos un espacio para que contesten ahora y saber si estamos bien en lo de las clases. Por favor, respondan. Necesito la respuesta y la participación de todos. Respuestas que ustedes tienen acá. Jefferson dice fuerte artículo, débil columna, 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 artículo, fuerte, columna débil, fuerte artículo, débil columna, fuerte artículo, débil columna. ¿Ya? Fuerte artículo, débil columna. Artículo fuerte, débil columna. Fuerte artículo, débil columna. Control C, control V están aplicando. ¿Ya? Veamos la gráfica para no confundirnos. ¿Eh? Vean, esto es muy sencillo. Si yo elimino en esta columna, estamos hablando del diario, tengo la columna donde yo puedo poner algunos artículos, así es. Entonces aquí está la simbología. Entonces, ¿cuál es la entidad débil? La entidad débil es artículo. Porque columna puede contener uno o más artículos. Si yo elimino un artículo, no pasa nada. Pero si yo elimino una columna, debo eliminar todos los artículos. ¿Está claro? Ya de aquí en adelante no se va a poder equivocar. Pero ahora yo voy a hacer una encuesta más para ver si esto está comprendido. Entonces yo digo ahora, he terminado la encuesta, vamos a crear una nueva. Y yo digo, y los ubico en contexto. La clase anterior estuvimos hablando cuando se explicaba cierto proceso de cómo guardar las entidades y se habló de un tipo de entidad. Y yo les dije, existe un proceso, por ejemplo, de un sistema de facturación donde usted tiene, digamos, una entidad que se llama factura. Y yo digo, la entidad factura está por un lado, un proceso de facturación. Usted tiene lo siguiente. En facturación, usted tiene entidades. Entidad cabecera de factura. Porque hay datos que van específicamente de la cabecera nada más. ¿Ya? Y usted tiene que cabecera de factura guarda una relación con
otra entidad donde están las líneas, que se llama detalle de factura. Sí. Porque ahí están todos los productos. Correcto. Entonces hay una relación entre cabecera de factura, que sí hay puntos, por supuesto que sí hay puntos, pero no vi, nadie contestó correcto. ¿Quién contestó correcto la primera parte? Yo contesté a la columna artículo. Usted sí contestó, Juan. Déjeme revisar que aquí está todo guardado y seguro que sí hay puntos. Sí. No se preocupe. Y atentos que para la que viene también hay. No se preocupe. A ver, Juan, usted contestó correctamente. ¿Quién más contestó correctamente? Creo que nadie más. Ya. Envíenme un correo, porque por ahora con esta plataforma no tengo mucho control sobre lo que los puntos adicionales. Envíenme un correo, Juan Osvaldo, por la clase de hoy y me dice, profesor, yo tengo 2 puntos, pero yo con eso estoy procesando, ¿no? 2 puntos al promedio. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Y prepárense los demás, que aquí va la oportunidad para que ustedes también puedan llegar a obtener alguna recompensa. Seguimos, ¿no? Tengo un proceso de facturación, yo tengo la entidad cabecera de factura que guarda relación con detalle de factura y le pongo esta simbología porque es de uno a muchos. ¿Ya? Y luego yo tengo otra relación en este mismo proceso de facturación donde yo tengo una entidad que se llama artículo, porque si estoy facturación tengo artículo, y artículo guarda una relación de uno a mucho con detalle de factura. ¿Ya? Entonces yo ahora, en función de ese pequeño modelo que ya les va a salir en la encuesta, yo les pregunto, ¿sí? Tengo allí 3 entidades. Usted me va a decir cuáles son las entidades fuertes. Entonces yo le voy a dar las siguientes opciones para ir procesando acá. Yo digo, ¿cuáles son entidades? ¿Cuál es entidad fuerte? Entonces, la primera opción, yo le digo cabecera de factura. O no, mejor, le dejo solo 2 opciones. 2 opciones le voy a dejar para que no se complique, no se confunda mucho. Poner aquí artículo y de factura. Entonces yo aquí tengo 2 opciones. Le he puesto 3 entidades y quiero usted que me diga cuál es entidad fuerte. Por favor, se envió. No vamos a dar mucho tiempo porque hay proceso asociado. Vamos a darle 30 segundos para los que contesten. No hay mucho tiempo, ¿ah? Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hemos terminado. ¿Ya? Hemos terminado y aquí yo tengo las respuestas. 26 estudiantes contestaron, 15 dijeron que sí, es artículo la entidad fuerte
y 11 dijeron que era detalle de factura. Ya. Cuando tenemos estos casos de identificar las entidades fuertes o entidades débiles, debemos recurrir a unos conceptos que también se manejan en programación y en base de datos, y es lo de tablas maestras y tablas transaccionales, o tablas cabeceras y tablas detalle. En esencia, una tabla tipo cabecera es una entidad fuerte, ¿sí? Y una entidad detalle es una entidad débil, ¿sí? Las tablas maestras, como es la tabla artículo, es una entidad fuerte. Por lo tanto, los 15 que están acá, que yo ya sé quiénes, ya tengo que ver cómo me llega el procesamiento de esto, se anotan un punto al promedio, por favor, y me hacen lo mismo que les dije al compañero de hace un momento. Y así es sencillo, ya fácilmente, ya cuando venga el fin de parcial, ya usted va a tener algunos puntos ganados. Y una pregunta, ¿y lo de la primera encuesta? La También. primera encuesta, ya, pues ya se calificó, ya se le dio al señor, solo había uno que estaba bien. No, lo de la primera encuesta yo también, entonces ahí le envío el correo. Ahí todavía no habían puntos. Ah, no, ya a punto, ya. No, ahí no había, esa no había, esa no había, esa era simplemente para irnos embarcando en el discurso, acuérdense, yo lo dije. Avanzamos. ¿Alguna inquietud que tengan hasta este momento? No. Muy bien. O déjeme ver porque aquí... Ok, muy bien. En este momento recordemos el enunciado de la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior se definió el siguiente problema, es decir, el requerimiento. Y recordemos que a partir del requerimiento es que usted tiene que hacer el análisis y el proceso de construcción del modelo consiste en revisar ese requerimiento, hacer el análisis y luego, como primer paso, ir identificando las entidades. Entonces, leo el problema que decía: se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio y fecha de archivo o finalización, su estado, en trámite, archivado, etc. Así como los datos personales del cliente al que pertenece, donde tenemos los atributos cédula, nombres, dirección, etc. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de la que nos interesa también los datos personales. Entonces, una vez que usted lee, hace el análisis, la técnica dice que usted debería ir resaltando aquí, resaltando cada entidad. Luego, ¿usted qué hace? Complementa los atributos a cada entidad y acto seguido debería usted establecer las relaciones, que son las flechitas que conectan a una entidad con otra. Entonces, como primer paso, ya sabemos, son las entidades y luego cada uno de sus atributos para finalizar, insertando, al menos en esta parte del diseño que estamos explicando, las relaciones. Posterior a esto ya vendrá el proceso que es un poquito más complejo, que consiste en realizar
el proceso de normalización, que no es otra cosa que un conjunto de reglas que debemos aplicar. Pero eso lo veremos en las clases siguientes. Bien, una vez que se ha leído el enunciado, se tiene claramente identificado las entidades. Aquí vamos con una versión de la solución. Están las entidades y sus respectivos atributos. Entonces aquí está la respuesta a ese enunciado para que usted compare lo que usted participó en la clase con este resultado y así se vaya autoevaluando, ¿no? Entonces, una vez que usted tiene esta definición de estos modelos, de estos elementos, esto es la solución al último ejercicio planteado. Yo le dije que hoy se los iba a dar la solución, aquí la tienen. Y este es un modelo lógico creado ya en el modelador que usted va a instalar y que aquí yo le estoy dejando la receta de cómo hacerlo y yo me había comprometido a entregarle ese recurso, ¿no? Entonces aquí tiene y vea que aquí viene la simbología que yo le había anticipado, ¿no? Cuando tiene el numeral, ¿qué significa? ¿Qué significa que es el numeral? A ver, levante el micrófono y conteste. ¿Qué significa el numeral? Que este atributo significa que este atributo es parte de la clave primaria. Y esto del asterisco significa que esto es obligatorio. Este atributo es obligatorio, no puede estar en blanco. Y la O, el círculo, significa que es opcional, o sea, que puede o no tener valor, ¿no? Bien. Instalación del modelador. Esta diapositiva ya está cargada en su entorno virtual de aprendizaje, por cierto. Ya tiene algún tiempo. Si ya alguno la revisó, es posible que a estas alturas ya tenga instalado este modelador. Ahí dice, acceder a ese link. Acceda a ese link. Descargar el modelador. Desempaquetar el archivo modelador DB. Realizar la instalación ingresando en la carpeta creada en el paso 3. Finalizar la instalación, no arrancar el programa antes de aplicar lo que dice el archivo de texto de las instrucciones que están en la carpeta del instalador. Pare de contar. Tarea para usted para la próxima semana. La próxima semana yo vengo y pregunto, ¿instalaron? ¿Te verá sí o no? Entonces recuerden que esta clase tiene un momento asincrónico y aquí lo estamos dando ese espacio para que usted vaya ya instalando ese modelador que le va a permitir hacer esto. Entonces yo la próxima semana vengo a construir esto con ustedes para que vean cómo lo hace. O les subo un video en la clase asincrónica de cómo está esto para construirlo y ahí en adelante ya usted, la ventaja es que es de sistemas, de tecnologías y ya va a poder avanzar solo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok. Ahora acá hay un enunciado, ¿ah? Aquí hay un enunciado y aquí sí que ya para entrar a la parte de práctica en serio, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, dice, enunciado, dice, se desea almacenar información de una compañía aérea en una base de datos relacional. La compañía aérea tiene tres recursos principales. Tiene aviones, pilotos y miembros de tripulación. De cada piloto se desea conocer su código, nombre y horas de vuelo. De los miembros de la tripulación, solo mantendremos su código y nombre. Todos ellos, pilotos y miembros, tienen una base de datos a la que regresan después de los vuelos de una jornada. Un vuelo que va desde un origen a un destino y a una hora determinada tiene un número de vuelo. Por ejemplo, el vuelo de Palma a Alicante de las 13:55 es el vuelo IB 8830. Ya se orientan más o menos de dónde sale esto, ¿no? Cuando hablamos de Palma, Alicante, estamos hablando de Europa, en España, ¿no? De ahí salen estos enunciados. Dice, de cada vuelo que se va a realizar durante los próximos 3 meses, así como de los vuelos que ya se han realizado, se desea saber el avión en que se va a hacer o en el que se ha hecho.
Ojo. El piloto y cada uno de los miembros de la tripulación. Cada avión tiene un código. Es de un tipo. Por ejemplo, Boeing 747. Y tiene una base de datos, perdón, una base donde es sometido a las revisiones periódicas del almacenamiento. Entonces ojo, ya ahorita ya hay que meterle más horas a esta asignatura, le anticipo de ya. Porque esto que estamos viendo en este momento entra y va porque va al examen. Entonces, ahora, yo le digo, procedamos a reconocer, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar las entidades. Ya vimos cómo eran las entidades, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿cómo tiene que usted hacer esto? Va leyendo hasta donde llega un punto, un párrafo, un signo de puntuación, y allí comienza a resaltar o a señalar las entidades. Así se hace, ¿no? Entonces yo le digo aquí, están las entidades. ¿Sí? Allí usted tiene las entidades. En el primero, usted tiene aviones, la entidad 1. 2, pilotos. 3, miembros de tripulación. 4, base a la que regresan. 5, vuelos. Acá ahora los vuelos que ya se han realizado. O sea, ¿sí? Y luego tiene tripulación. Esto no es sencillo. Esto es pura lógica y análisis que usted tiene que mantener. ¿Ya? Luego, usted tiene que venir a ver los atributos. Entonces, de los aviones, ¿qué atributos usted debería tener? Un avión, dice, cada avión tiene un código, un tipo y todo lo demás. Entonces, ¿qué estoy señalando yo? Para aviones, yo voy a tener código, tipo y base. 2, de pilotos, ¿qué se desea? Se desea el código, el nombre, las horas de vuelo y la base. ¿Sí? 3, para los miembros de la tripulación, ¿qué se necesita? El código, el nombre y la base a la que regresan después de cada vuelo o jornada. ¿Sí ve? 4, las bases. 5, usted aquí tiene un vuelo, la entidad vuelo. Está con rojo la entidad y luego en este otro color tiene los atributos. Usted tiene el destino, tiene la hora, el origen y el número. Vuelos que se han realizado ya, usted tiene el avión, el piloto y los miembros de la tripulación. ¿Sí? Y de tripulación, ¿qué tiene? Los vuelos y los miembros de la tripulación misma, ¿no? Y eso es. Y este es el modelo final al que usted llega una vez que ha realizado cada uno de la conversión de estos atributos en sus respectivas entidades y construirlos en el modelador de base de datos. Ahora, esto que yo lo he hecho así, usted lo tiene que revisar, tiene que analizarlo. ¿Ya? No es sencillo, yo le digo de plano, no es sencillo. Yo ya hice un análisis previo, preparar esta clase me tomó mucho tiempo. Es más, las clases que yo preparo con usted, que las llevamos en aparentemente pocos minutos, preparar todo este ambiente y toda esta plataforma que usted tiene ahora como clase, toma su tiempo. Usted tiene que tomarse un tiempo similar para hacer análisis y llegar y comprender lo que estoy explicando ahora. Ya va a haber ejercicios para que usted practique, pero por ahora revisemos lo que está hecho y seguro que ya se dio cuenta que la clase teórica de conceptos de base de datos de aquí en adelante ya no va más. Aquí es práctica en función de la construcción de modelos de base de datos hasta que termine el parcial. Y luego vendrá con programación en SQL, en sentencias de SQL, en los dos motores de base de datos que hemos trabajado. Este es el trabajo que hay que hacer. Dice, el objetivo de la práctica, del trabajo práctico experimental que usted tiene que hacer, es siguiente, es grupal,
Pero todavía no están creados los grupos, ya les voy a crear los grupos. Dice, procedimiento, dice. El objetivo, primero, diseñar una base de datos de acuerdo a los requerimientos de usuarios cumpliendo con las reglas de normalización. Usted todavía no sabe normalizar, ya va a aprender a normalizar pronto, pronto. ¿Sí? Usted tiene que construir. Usted tiene que leer el programa, que aquí no está definido, el proyecto que le toca hacer. Ya vamos a subir, dice. Dice, el procedimiento, las instrucciones para construir, dice, leer detenidamente el caso asignado. Yo le voy a dar un caso como el que le proyecté y le resolví. Dice, identificar las entidades involucradas en el caso. Identificar los atributos de cada entidad. Definir las claves primarias de cada entidad. Establecer las relaciones entre las entidades. Eso todavía no lo hemos hecho acá, lo vamos a seguir haciendo con la práctica que viene la semana que viene. Luego dice, construir en el software de modelamiento de sus preferencias el modelo entidad-relación. Ejecutar el proceso de normalización. Lo único que usted todavía no sabe es eso. Lo demás yo ya le expliqué y le he ilustrado gráficamente acá. No le he explicado el proceso de normalización, que es algo un poco más complejo que lo vamos a ver en las próximas semanas. Luego dice, construir el diccionario de datos en el formato definido. Y consolidar en el documento de entrega del trabajo el mismo que deberá contener la siguiente estructura. Usted tiene que encontrar un documento, hacer un documento que tenga esta estructura. Portada, la introducción. ¿Qué es la introducción? Detalles del caso asignado. Debe incluir la definición del mismo, es decir, la descripción del problema. Metodología, describir cómo y con qué herramienta desarrolló el trabajo, va a decir, utilicé tal modelador, y todas esas cosas. Esto es más complejo que el video que está pidiendo resolver. Resultados, dice, ¿qué entrega usted en el resultado? Pone el diccionario de datos, el gráfico del modelo entidad-relación, tal cual como yo se lo proyecté, descripción de las relaciones, tal como yo le expliqué cómo se leen las relaciones, ponen conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones deberán ser N, donde N es el número de integrantes de cada equipo. Quiere decir que si usted tiene 11 compañeros en su grupo, tienen que haber 11 conclusiones. Y eso es lo que tiene que hacer el trabajo de fin de parcial. ¿Cuánto vale eso? Eso va el 30% directo, es un 15 solito. ¿Ya? El test que lo vamos a dar esta semana, sí, que sí lo vamos a programar para este viernes. Ese test va a estar para el viernes, que lo dejamos para esta semana, recordarán. Ese test vale 15. Y ese test se va a promediar ¿con cuál? Con la actividad que ustedes están haciendo referencia y que pedían explicación, que en este momento se las voy a describir. Usted tiene otra tarea, la otra tarea que es de la semana 7, que es así, si tiene que estar aquí, también. ¿Dónde la vi? Por aquí creo que la vi. Acá está. Ese cuestionario va a ser solo, acá es actividades como actividad autónoma. Está. Entonces aquí está la tarea que dice su compañera del video. Esto acá dice, objetivo, dice, exponer en video individual, dice. Sino que yo me he equivocado y he puesto grupos. Le configuré el grupo aquí y debo configurarles grupos en la otra actividad. ¿Sí? Ya voy a arreglar bien que me han hecho revisar esto. Esta actividad individual es exponer en video individual el diseño de la base de datos realizado en equipos. O sea, la tarea que usted hizo allá, ahora yo quiero que la exponga en un video. Instrucciones. Resumir el trabajo grupal. Realizar la exposición en un tiempo de 2 a 3 minutos. No necesita más. Grabar
en alguna plataforma de su preferencia, ejemplo, Zoom, PowerPoint, etcétera. D, subir el video en un canal YouTube. Debe subirlo en YouTube y que se pueda compartir, porque yo luego lo agrego a mi canal. ¿Sí? Crear una página en Word con la portada de su trabajo y en ella debe incluir el enlace al video subido en su canal YouTube. Aquí hay un error en YouTube. ¿Sí? Recomendaciones, aplicar las instrucciones dadas. El documento a subir en la entrega debe ser en PDF. El documento creado en el punto E de apartado instrucciones, es decir, de acá. No se aceptarán recursos audiovisuales repetidos. Es decir, usted coge y copia el de la compañero, la presentación de él y viene acá, como es el mismo grupo, utiliza. No, cada quien hace su exposición, utilizará los recursos, animaciones, lo que sea conveniente. Y este trabajo que usted sube es de manera individual y viene a ¿qué? A promediarse con el test. Cada integrante debe utilizar su propio material. Esa era la explicación que usted quería. Ahí la tiene. Le di más de la explicación. Le di las 2 tareas que hay que cumplir. ¿No hay preguntas? Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Por favor, revisen esta clase que está bastante densa. Revisen, retrocedan hasta la parte que quieren que se les vuelva a explicar. Y ahí estará todo para que ustedes puedan aprovechar de mejor manera lo que resta del curso. Que tengan muy buenas noches.